bueno que nos acompañen aquí en Contraseñas, donde conversamos con escritores, averiguamos lo que hay detrás de su oficio, de sus obras. Nuestro invitado de hoy nació en la Ciudad de México en 1973, una ciudad que le parece opresiva y por eso le gusta recorrerla en bicicleta. Creció en muchas ciudades de Estados Unidos, pero guarda especial recuerdo de Albuquerque, en Nuevo México. Suele ver la vida como una serie de historias interconectadas. Se formó con dos grandes escritores, María Luisa Puga y Juan Villoro, pero también estudió medicina en la Universidad Metropolitana. ¿De quién estaremos hablando? A lo mejor ya adivinaron, nuestro invitado de hoy es Jesús Ramírez Bermúdez. Bienvenido. Jesús. Qué gusto que estés aquí. Al contrario, el gusto es mío, Mónica. Nos encanta poder tener esta conversación. El gusto es mío. Además de ser un escritor de primerísima y muy original en lo que escribes, ya veremos en el programa, porque hay una pregunta que te he querido hacer desde hace mucho. No debe ser nada fácil ser hijo de un monstruo literario como José Agustín y haber tenido que vivir, por un lado, la historia del mito, del escritor maldito, y por el otro, la historia doméstica que en realidad viviste con Margarita y con él. ¿Cómo fue eso? Sí, es cierto. Mi papá hacía la broma de que muchas personas iban a visitarlo y esperaban encontrar una fiesta terrible con drogas intravenosas, no en la alberca. Pero en realidad lo que encontraban pues, es un hombre de familia, ¿no? Que realmente comía con nosotros todos los días, cenaba con nosotros todos los días. No desayunaba porque se despertaba muy tarde, porque su horario era totalmente noctámbulo. Entonces, pues realmente más bien fue, en ese sentido, nada más en ese sentido, una familia relativamente convencional, ¿no? Con los tiempos normales. ¿Pero te normales. llegaban los comentarios? ¿Sabías cómo era visto tu papá por fuera? Sí, por supuesto. Además, en algún momento uno descubría los libros, ¿no? Claro. No podía dejar de descubrirlos y nos íbamos dando cuenta de que pues, era un mundo muy diferente del que habíamos pensado. Hasta cierto punto se volvía más comprensible ciertos episodios de temperamento y locura que él sí tenía, desde luego, ¿no? O sea, yo vi esto que dices de la vida doméstica y eso, era también en Estados Unidos cuando tu infancia transcurrió en diferentes ciudades que correspondían al trabajo de tu padre, ¿no? Es correcto. Sí, y allá en efecto era como que un hombre más ordenado, más disciplinado, hasta con más estándares de protocolos sociales, porque mi madre es la que dice eso, ¿no? Que a él le gustaba más la versión de mi papá de Estados Unidos, Claro. porque ahí él iba a trabajar temprano, se iba justamente en su bicicleta a la universidad, daba sus clases y era como un hombre más ordenado. Y en cambio aquí en México como que pues todo el caos, ¿no? Y a la vez la parte medio hedonista de México se prestaba a que mi padre empezara sobre todo con sus cambios en los ritmos biológicos, ¿no? Claro. A dormirse, a desvelarse tardísimo y a despertarse muy tarde. Y eso le permitía tener una franja de tiempo con nosotros y una franja de tiempo muy solitaria. Bueno, y atraernos una literatura que no era la literatura que se escribía aquí, y un mundo que era el mundo del rock, no solamente el de la psicodelia, y el mundo de los jóvenes, porque antes del 68 ni quien los viera, no existían. Ahora, ¿qué es ser hijo de José Agustín y querer escribir también? Ahora sí, Mira, ya para irnos a Jesús, ¿verdad? O sea, lo voy a poner de esta manera, o sea, independientemente de lo que comentaban, que sí es muy cierto, no, o sea, la mitología de que él era un personaje y todo eso, pero en realidad yo lo vería más bien como un taller, ¿no? Del zapatero o el taller, porque él contagiaba mucho el gusto por hacer esas cosas. Realmente no, sí fui a un taller literario con él cuando era niño, ¿no? Y realmente era muy sencillo en su taller literario, pero además era muy respetuoso de los gustos y las tendencias de los demás. Me acuerdo que una vez en un taller un señor se paró y de plano se puso a cantar un poema sobre un pájaro azul, ¿no? Entonces, pues todos estábamos muertos de la risa y obviamente hicimos unas críticas muy feroces, ¿no? Que cómo podía hacer esas cosas. Y el que era más tolerante a mí era mi padre. Dijo, no, está bien, o sea, pues es que dense cuenta, es Cuautla, una ciudad chica, es una persona con sensibilidad, se paró a cantar un poema, no hay ningún problema, ¿no? Entonces no era muy restrictivo en ese sentido, no era como estos escritores amargados, ¿no? Que están censurando todo lo que ven, era muy libre. Podía ser muy crítico, evidentemente, claro, ¿no? Ya por la mala podía ser muy, muy crítico. Pero en realidad él siempre alentó mucho que nosotros nos divirtiéramos haciendo esas cosas. Primero hacíamos cómics con mis hermanos. Y de los cómics ya mi hermano menor se fue un poco más a las artes visuales. Porque mi hermano, tu mamá dibuja, ¿no? Sí, es artista plástica, ¿no? Exactamente, mi madre pinta y también mi tío, el hermano de mi papá que le hacía sus portadas, también era un pintor estupendo. Entonces había como esa doble lenguaje, ¿no?
Pero tú sientes que de alguna manera tu padre los inclinó hacia la literatura o la narratividad o explicarse la vida a través de palabras. Sí, yo creo que lo hacía, ¿no? Predicando con el ejemplo, podríamos decir, ¿no? O sea, esto que tú comentabas hace un rato, ¿no? O sea, que para él todo eran historias que estábamos contando. Yo me di cuenta de eso muchos años después cuando llegaba a platicarle mis problemas clínicos, mis casos clínicos. Y de verdad me ayudaba mucho a entenderlos, porque aunque no entendía el problema técnico de, no sé, X o Y síndrome neurológico o algún problema médico muy técnico, pero él entendía un poco la narrativa general del caso, ¿no? O sea, es una persona que tiene tal o cual problema, enfrenta las adversidades, tiene tales o cuales posibilidades de... Entonces, esa visión como muy narrativa de la vida, sí era muy contagiosa. Y la verdad es que él era muy buen narrador. Entonces, en la comida, cuando estaba de buenas, porque a veces tenía un humor de los 1000 diablos, pero cuando estaba de buenas nos contaba muchísimas historias, mitología griega, mitología romana, muchos cuentos de las 1001 noches, cuentos de Europa, ¿no? Y a veces, te lo aseguro, que estábamos como tratando de capturar el momento y hasta aprendernos las historias, ¿no? A la fecha yo digo, ¿cuál era esa historia que él me contó de una, no sé, alguna cosa de la mitología griega? Porque lo narraba muy, muy bien, muy rápido, era muy atractivo el relato, ¿no? Y luego, pues hubiéramos querido que se repitiera, pero siempre había otra historia más, ¿no? Claro. Entonces nos conectaba mucho con esas culturas, ¿eh? Yo tengo una pregunta de curiosidad, porque cuando empezamos el programa dijimos que tus recuerdos más fuertes de cuando vivieron en Estados Unidos vienen de Alburquerque, Nuevo México. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor porque no sé, debe haber sido un momento en el que nuestra familia tuvo algunos momentos quizás significativos. Teníamos que decidir si nos íbamos a quedar a vivir allá o acá, ¿no? Y bueno, pues el paisaje, que es toda esta cosa desértica, ¿no? Era como muy, muy atractivo en cierta forma. Y en algún sentido a lo mejor era una ciudad que tenía un sentido literario no explotado. Lugar donde ocurre Breaking Bad, ¿no? Claro. Y tiene tremendo sentido que sea justamente ahí donde ocurre, ¿no? Claro. No lo sé por qué, pero sí es un lugar muy significativo, Nuevo México. Pero después ustedes se van a vivir a Cuautla y tú te encuentras con este entorno que te resulta muy sensible, donde la gente habla náhuatl, por ejemplo, ¿no? Es correcto. Sin embargo, es como un lugar bucólico, un coto, donde están hablando de literatura. Y donde hay alacranes. ¿No? Había muchos alacranes. A mí sí me picó un alacrán, ciertamente. Acostado viendo la tele con mi padre, justamente, sí me picó un alacrán. Y en efecto, ¿no? En la escuela a la que íbamos nosotros caminando todos los días, pues los niños andaban descalzos y hablaban náhuatl o andaban con sus guaraches, ¿no? Es un pueblo indígena donde en esa época la gente hablaba todavía mucho esa lengua, ahora ya no tanto. De hecho, justo en esa época ya unos estaban con sus tenis Panam, otros con sus guaraches, ¿no? Ya se empezaba a dar toda esa transformación cultural. Entonces fue interesante, ¿no? Porque hasta cierto punto nosotros también veníamos a traer ese veneno, ¿no? Porque nosotros podíamos estar viendo en la sala de nuestra casa, en una videocasetera, 2001 o Star Wars o Blade Runner o cualquiera de estas cosas, y llegaban nuestros amigos que estaban oyendo pues más bien música de Juan Gabriel, ¿no? Y estaban disfrutando todo el mariachi y todo eso. Y entonces era como un choque de culturas, ¿no? O sea, uno descubría el mariachi. Ahora un amigo mío me habla y me dice, oye, me da mucho gusto ver que eres doctor y que te fue muy bien. Yo fíjate que pues trabajo con un mariachi de un señor muy importante, dice. Yo dirijo su mariachi, a lo mejor lo conoces. Digo, pues ¿quién es? Pues le dicen Juan Gabriel, ese es Juan Gabriel. Ay, bueno, no inventes. Y tú dices que a mí me fue bien en la vida, o sea, tú eres el jefe del mariachi de Juan Gabriel, por Dios. Sí. Y él era una persona que estaba todos los días en la escuela cantando, ¿no? Mi amigo Guillermo, le mando saludos, él estaba cantando, y había otro cantante que componía en náhuatl, pero canciones de rock, ¿no? Entonces mi padre lo descubrió y lo mandó al programa de Raúl Velasco. Pero en el programa de Raúl Velasco no triunfó porque eran épocas en que todavía no estaba... Claro, no existían. No estaba preparado, estaba pero era muy buen músico. Qué interesante. Sí. Y o sea, este entorno que nos cuentas, esta inclinación a la narrativa, ¿cuándo te enfrentas a la decisión de la vocación y optas por medicina? Sí, es que realmente fue muy natural. O sea, yo sí tenía mucho esa vocación como científica, ¿no? Desde niño lo que me gustaba era las ciencias, la biología, era yo muy ñoño, ¿no? Muy nerd, o sea, estaba todo el día estudiando realmente. Entonces se dio muy natural. Primero que recuerdo haber dicho que iba a estudiar biología, luego dije que iba a estudiar astronomía. Y finalmente lo de la medicina
fue justamente una conversación con mi padre, porque era una manera de sintetizar dos intereses, ¿no? O sea, yo me imaginaba siendo como un científico de la mente, vamos a decirlo. Sí. Era mi fantasía. Claro. Entonces, y mi padre leía muchos textos de psicoanálisis, ¿no? Carl Jung, Freud, etcétera, ¿no? Entonces tenía todos los libros y los había leído todos, ¿no? Entonces él me dijo, oye, ¿por qué no piensas mejor en psiquiatría, una cosa así? Y me puse a investigar y se me hizo muy atractivo, ¿no? Porque a la vez era ser médico y a la vez estar enterado de los asuntos de la mente. Entrar en la oscuridad, ¿no? Un poco eso. Manera. Ciencias de la mente y a la vez aquellos primeros bosquejos de ciencia ficción que quedan cristalizados en las historias que tú narras, porque el tener un padecimiento mental te convierte verdaderamente en un ser casi de otro planeta o de otro tiempo para los demás. Eres percibido como un otro, ¿no? Un distinto. Y tú te ocupas de narrar esas historias y de tratar de entender de qué manera se buscan estrategias estas personas para poder vivir en un mundo que es el mundo de los Totalmente. Son historias, como bien dices, que parecen mundos de fantasía o de ciencia ficción, pero la persona que los está viviendo pues los vive en primera persona como algo real, ¿no? Por ejemplo, me acordé de un caso que narro en otro libro, donde es una persona que, por así decirlo, logra engañar a su esposa consigo misma, ¿no? Porque piensa que la esposa no es la verdadera esposa, sino que es una impostora, ¿no? Esto es resultado de una enfermedad neurológica y al mismo tiempo un medicamento que está tomando. Entonces cree que la esposa es una impostora y primero está muy enojada con ella, pero luego le empieza a parecer atractiva y le empieza a seducir y la esposa está impresionada de ver que el señor realmente está engañándola consigo misma. Y claro, ella lo deja correr a ver hasta dónde llega y pasan muchas cosas. Y claramente ahí la literatura y la ciencia se tocan, ¿no? Totalmente, ¿no? Eso podría ser una historia shakespeariana o de Philip K. Dick, algo así. Luego, pero a veces se pone muy problemático, ¿no? Recuerdo otra historia que también narré en ese libro, donde una mamá de una niña pequeña está viendo el cielo y de pronto aparece una historia futura que trata sobre que va a haber una guerra, una situación dramática, ¿no? Y las cosas se van a poner tan mal que ella decide matar a su hija y a su mamá, ¿no? Afortunadamente no lo logra, pero es justo en el momento en el que es llevada al hospital y ahí empieza la siguiente parte de la historia, ¿no? Porque muchas veces estas disciplinas, ¿no? La psiquiatría, la neurología, todas estas ramas pueden ser muy vigiladas socialmente, ¿no? Claro. Y por ejemplo, en foros de derechos humanos uno dice, oye, a veces hay que internar a un paciente en contra de su voluntad, pues es imposible. Pero si están sucediendo historias de este tipo, ¿qué haces? ¿No? Esa es la pregunta. Necesario hacerlo y se discute todo esto en un consejo, ¿verdad? Sin duda todos estos temas tienen que pasar por un consejo y son complicados, pero para seguir hablando con Jesús Ramírez Bermúdez de las neurociencias, de cómo se convierten en historias que nosotros podemos leer y cómo podemos ver el dilema humano, quédense aquí con nosotros en Contraseñas. Muy bien, yo estoy muy contento de estar aquí en Contraseñas, también sobre todo porque estoy con grandes novelistas. Y una de las cosas que a mí me ha interesado mucho en el mundo de las neurociencias justamente es cómo se genera la creatividad, literaria en particular, ¿no? ¿Cómo es la experiencia de ustedes en ese sentido? O sea, ¿cómo llegan a formar la idea de escribir una novela, a lo mejor lo que estén escribiendo en este momento? Qué bueno que nos haces una pregunta tan fácil. Sí, nos vamos a tardar 3 programas. ¿Cómo se genera la creatividad? No, yo creo que una novela la dispara, igual que en tu caso, cualquier historia o cualquier imagen que te impresiona y que te persigue, okay, ¿no? Y sientes que tienes, a lo mejor empiezas con apuntes, que dejarla asentada de alguna manera, por lo menos en mi caso es así. Yo creo que el disparador es siempre una pregunta. O sea, ¿por qué esta señora está aquí de pie mirando esto? A veces es una pregunta muy sencilla, pero la forma de responderle es lo que obliga o al cuento o a la novela o a estructuras, pero yo digo que todo es una pregunta. ¿Y en tu caso qué dispara la creatividad? Bueno, antes que nada me acaban de dar 2 magníficas hipótesis para investigaciones muy interesantes, las imágenes, ¿no?, recurrentes o las preguntas que uno debe de contestar. En mi caso, no sé, yo pues ahora escribo más que nada historias clínicas, ¿no? Basadas en problemas
de pacientes a los que atiendo. Y déjame interrumpirte, por porque favor. a mí me parece asombroso que uno se pueda apasionar o leer con tanto interés una historia clínica, ¿no? O sea, uno pensaría que una historia clínica es árida, pero realmente las historias de en tu último libro, Un diccionario sin palabras, y 3 historias clínicas, uno está picadísimo con la historia y con tu relación con los pacientes o las pacientes, ¿no? Muchas gracias. Me influyó un poco, ahora lo pienso, incluso lo menciono ahí, una novela de Mishima que se llama Música, que trata sobre un psicoanalista en Tokio, donde justamente el psicoanálisis está empezando a llegar a Tokio. Entonces él pues analiza un poco las condiciones en las que se puede llevar a cabo eso, ¿no? Cómo debe ser el consultorio, cómo hay que decorarlo, etcétera. Entonces todo eso va sentando un poco como la escenografía en la cual se va a llevar a cabo el acto clínico, ¿no? Y el acto clínico pues ya es el encuentro, el momento en el que se da la conversación, las miradas, el lenguaje físico, etcétera, ¿no? Entonces esa manera de abordarlo de Mishima me ayudó mucho para desarrollar el método en el que está basado ese libro, ¿no? Que es tratar pues, de hacer como un ejercicio de introspección, de reflexión, un examen de conciencia, ¿no? Como dicen, un examen de conciencia donde se trata de ir como viendo por minuto a minuto, ¿no? Un poco cómo está haciendo la fuga a la fantasía del médico, sus elucubraciones, sus reflexiones, pero también cómo se están dando los intercambios, ¿no? Claro. Y sobre todo el momento en el que el problema clínico da un giro tal que se convierte en la realidad que hay que enfrentar, ya no las fantasías clínicas, ya no las elucubraciones científicas, sino un problema clínico nuevo que hay que enfrentar, ¿no? Claro. Pero ¿cómo decidiste que de todas las historias que tú recibes y a las que tú te enfrentas como médico, esta es la que querías contar de manera más extensa? Déjenme decirles, invitándolos, por supuesto, que vayan corriendo a leer este libro apasionante, que Jesús es director en neurología y por lo tanto todos los días se enfrenta a estos pacientes con casos complejos, con problemas de la mente, con patologías. ¿Cómo elegiste estas? En realidad son muchas historias, ¿no? Son más historias de las que uno pudiera narrar. También es una reflexión un poco melancólica que hay ahí en el libro, ¿no? O sea, son tantas cosas que pasan y es imposible capturarlo en palabras, ¿no? Entonces, a lo mejor un poco como lo que tú decías, ¿no, Rosa? O sea, hay ciertas imágenes sobresalientes, hay ciertos pacientes que te acorralan con sus problemas, ¿no? Porque no te puedes hacer a un lado. En mi posición como jefe de servicio a veces pues delego los casos o yo me puedo salir del hospital y los pacientes se quedan ahí, ¿no? Okay. Pero hay ciertas ocasiones donde los problemas son muy fuertes. Por ejemplo, aquí la presencia de la madre era muy fuerte. Con Diana. Con Diana. Con Diana, ¿Con que las había dos? perdido en el accidente la capacidad de hablar, ¿no? Bueno, más bien con el segundo caso, que es Amanda, Ajá. donde es una paciente que tuvo un accidente, perdió la capacidad de hablar, y la madre tiene una fortaleza tremenda, ¿no? Enfrenta problemas realmente dramáticos con la hija, ¿no? Porque además hay una situación de pobreza muy fuerte, ¿no? Viven en el Valle de Chalco, están expuestas a niveles de violencia asombrosos, pero lo que más me impresiona de la paciente es su capacidad de reinventarse, ¿no? Sí. Con su enfermedad y sin mucha conciencia de que lo está haciendo, o sea, con un nivel de valor, ¿no? Para enfrentar los problemas sin jamás victimizarse, ¿no? Sí. Sin jamás victimizarse. Entonces, ella es una mujer muy valiente y la madre una persona con mucha fortaleza también y entereza que jamás abandona a su hijo. Entonces, yo creo que el carácter de esas dos mujeres y la naturaleza del problema clínico me planteaba muchos problemas porque ella pierde el lenguaje, no puede entender el lenguaje de los demás no entienden su lenguaje porque habla un lenguaje inventado, ¿no? Claro. Entonces eso ya nos pone en una situación un poco literaria por un lado y por otro lado también un problema de la filosofía de la mente, ¿no? La relación entre el pensamiento y el lenguaje, que sería un buen tema a mi modo de ver para la literatura, ¿no? Desde luego. Y la influencia que tiene la familia. Claro que la madre, que es la figura poderosa en las dos historias de las mujeres Correcto. con casos de afasia, Sí, es correcto. pero también la clase social. ¿Cuánto puede distinguirse un paciente de otro, aunque padezcan el mismo trastorno, simplemente por el hecho de que en el caso de la primera se trata de una mujer de clase media que tiene allí al novio que nunca renuncia a casarse con ella, a tener hijos, a la madre Que a mí fue lo que la más va a me cuidar? impresionó de esa historia y creo que a ti como personaje en estas historias, que el otro insiste en que se va a casar y va a tener hijos con ella.
Cuando no se ve la esperanza, Es ¿verdad? cierto, y en cambio en la segunda historia esa mujer nació sin ninguna esperanza. Sí. Va a tener hijos sin darse cuenta de que lo sigue teniendo. Los médicos se van a plantear problemas éticos fuertes Sí. sobre la ¿Qué hacer con su anticoncepción. fertilidad, Sí, verdad? y creo que ahí das en el clavo con una diferencia enorme entre todas las historias de este tipo, que es la condición social de los personajes determina también el desarrollo de la patología. Claro, porque, aunque el cerebro pues tiene una estructura que viene de una estructura genética, pero también la construcción social del cerebro es muy importante. En su momento, un gran narrador clínico, Alexander Luria, ¿no?, que fue uno de los maestros de Oliver Sacks y que le llamaba la ciencia romántica, cuando él se sentaba a escribir narraciones clínicas, una de sus investigaciones fue ir a unas zonas de Uzbekistán, ¿no? Y entonces se enfrentaba a comunidades que no habían sido culturizadas para estudiar cómo era su desempeño neuropsicológico en funciones de memoria, lenguaje, atención, percepción, etcétera, ¿no? Y luego estudiaba otras comunidades de Uzbekistán que sí habían sido culturizadas para ver de qué manera, digamos, las estructuras culturales occidentales o lingüísticas, ¿no?, la alfabetización, etcétera, la escolarización influía en el desarrollo de las estructuras neuropsicológicas, ¿no? Entonces, sí, hoy en día sabemos eso, ¿no?, que pues, el cerebro está en construcción permanente, estas influencias son innegables, también hay variables físicas, biológicas que van a influir, ¿no? Pero además también eso ayuda mucho a delinear el tipo de personaje frente al que estamos, ¿no? Claro, por ejemplo, como tú decías, en los dos personajes son dos madres muy fuertes, ¿no? Las dos amorosas. Las dos casos son historias de amor también, pero es muy diferente el tipo de madre de personaje. y de sucesos y circunstancias que los rodean a las Exactamente. pacientes. Y yo me pregunto, ¿cómo escribiste este libro? Es decir, tú veías tanto en estas dos historias que escogiste, construyes la historia clínica como parte del rigor médico y luego tomas notas, o luego revisaste las notas y introdujiste tus pensamientos. O sea, ¿cómo fue ya la elaboración para hacerlo un material que nosotros podemos leer, que es entre la bitácora, el diario y el ensayo? Sí, porque en las historias clínicas uno tiene que capturar lo más rápido posible la mayor cantidad de detalles, ¿no? O sea, los buenos clínicos son aquellos que pueden ver más detalles, verbalizarlos, reflexionarlos, pensar en ellos, tomar decisiones alrededor de esos detalles. Entonces, por ejemplo, yo a mis alumnos les insisto mucho, ¿no?, en que tomen nota obsesivamente de todo lo que ven, de todo lo que observan, ¿no? A veces filmo, de algunas de estas pacientes tengo filmaciones, les pedí permiso, las filmé, entonces puedo volver a los videos y volver a narrarlos, ¿no? Eso le da a lo mejor otro nivel narrativo a la historia. Pero en realidad yo tomo muchas notas a gran velocidad. Indudablemente, forzosamente formateo de pronto, ¿no? Y debe haber cierto nivel de fabulación desde el mismo acto de estar capturando. Pero, a mano, esto es a mano, yo tengo mis cuadernitos a mano donde estoy anotando lo más rápido que puedo. Incluso también cuando estoy con mi jefa, por ejemplo, también hago el mismo método, ¿no? O sea, es bien fascinante volver a las historias. Claro. La ves como un caso clínico, Claro, era una sí. mala broma. Y yo mismo también me veo como caso clínico, Todos lo indudablemente. somos, ¿no? Pero a diferencia de las demás historias que escribimos, aunque a veces toquen lo autobiográfico, que siempre parten de una grieta, de una ruptura, en el caso de tus narraciones, Jesús, el dolor es una cosa inconmensurable. Enfrentarte a estas enfermedades de los pacientes, a sus familias, a su condición, debe implicarte a ti, más allá del esfuerzo natural de tu profesión, un dolor muy grande. ¿Cómo haces para curarte de esto y para poder convertirlo en Fíjate literatura? que de mis colegas, ¿no?, sobre todo durante el tiempo de la residencia, que es muy intenso, pues algunos francamente desarrollan problemas gravísimos, ¿no? ¿Sí? Ha habido algunos gentes que se han suicidado, otros desarrollan problemas de alcoholismo, adicciones, divorcios, violencia, cualquier cantidad de cosas, porque es un mundo muy intenso. Sí. Efectivamente, yo creo que uno está ahí pues tomándole el pulso a ese dolor, ¿no? Tanto el dolor social como el dolor individual, el dolor de la familia. Y sin saber si vas a poder dar solución, ¿no? A veces pero lo sabes, a veces no tienes idea, ¿no? A veces tienes que navegar un poco con lo que hay. Pero en todo caso, escribir esos libros se suponía que fuera un poco terapéutico para mí,
¿no? Sobre todo antes que escribí uno que se llamaba Breve Diccionario Clínico del Alma. Y ese yo se suponía que fuera un poco terapéutico para mí, pero en realidad muchas veces cuando lo estaba escribiendo sí experimentaba auténticamente mucho dolor, porque decía, ¿qué estoy haciendo? ¿No? O sea, ¿para qué diablos hago esto? ¿No? Esto sería mejor pues ni comunicarlo, o sea, ¿Y para qué y diablos guardárselo. haces eso? Pues yo creo que es una oportunidad de reflexionar en todo lo que sucedió, ¿no? De volverlo a vivir. Y lo que sí estoy seguro es que, digo, a lo mejor es un poco fanfarrón que lo diga, ¿no? Pero creo que sí me ha hecho mejor médico, definitivamente. O sea, narrar las historias a ese nivel creo que sí me ha hecho mejor médico, porque me ha hecho mucho más observador de los detalles. Claro. Sí. Y al lector, por otro lado, lo hace como mucho más empático con lo que tienes y lo que no tienes, en todo sentido. Más sensible, ¿no? a la diferencia. Sí, Todas sí. estas personas, Y a la fuerza. nos incluimos, que de pronto tienen conductas atípicas. Sí. Nos vuelves más sensibles. Pues sí, es un mundo realmente muy difícil, pero como yo les digo siempre a mis amigos que son filósofos, antropólogos, etc., les digo, esto existe. Y realmente no es una invención de los clínicos, no es una invención de la medicina, no es una ficción nada más. Hay algo más, o sea, hay realidades ahí que uno descubre, ¿no? Sí. Claro, hay mucha construcción ficticia alrededor de todo eso, pero hay un núcleo duro de realidad que en parte es una de las reflexiones del libro. Por eso la cita al principio es de un filósofo que habla de la ananqué, ¿no? Que es la realidad, ¿no? Sí. La desilusión de las cosas, ¿no? Que quisieras que no existiera, ¿no? Exacto, dice ahí, la falta de convergencia entre los deseos y las cosas, ¿no? Un poco de eso trata. Pero nosotros no estamos nada desilusionados de que hayas estado con nosotros aquí en este programa, Jesús, y de poder leer estas historias duras que nos confrontan a nosotros con nosotros mismos, con lo que seríamos capaces de hacer o no, ¿no? Y que nos confrontan también con el hecho de convertirlas en literatura, el trayecto. Esto no es el caso clínico puro y duro. Estamos aquí frente a un grandísimo escritor. Jesús, te agradecemos muchísimo que hayas venido. Muchas Lean gracias. a Jesús Ramírez Bermúdez, atiendan los detalles de los otros, que me parece un ejercicio muy interesante como actitud de vida. Se termina Contraseñas. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Nos vemos en la próxima emisión de Contraseñas.